Les invito en esta noche a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14. Vamos a leer los versículos 1 en adelante. Romanos 14, versículo 1 en adelante, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pero si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, unos más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea que vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Gracias, Padre Celestial, te damos por tu palabra, por este mensaje que hoy tú nos traes. Danos la sabiduría, Señor, el entendimiento, la iluminación de tu Santo Espíritu para poder, Señor, interpretar bien tu palabra conforme a lo que está escrito, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy continuamos con la segunda parte del tema que hemos titulado Los asuntos donde el Evangelio deja libertad. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de lo que consiste la verdadera libertad cristiana. Y decíamos que la libertad en Cristo consiste en que nosotros somos libres del pecado para decirle no al pecado y poder
vivir una vida en el Espíritu agradando a Dios. Y decíamos también que muchas personas se han ido a los extremos, unos diciendo que porque están bajo la gracia y no están bajo la ley, pueden seguir haciendo lo que quieren, pueden seguir transgrediendo la ley de Dios, y eso es una mala interpretación de lo que es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios precisamente consiste en que Dios nos da una salvación de manera gratuita para que ahora andemos en sus preceptos, para que ahora andemos en su voluntad. Y también miramos el otro extremo. El otro extremo es que hay algunos que enseñan que debemos guardar la ley mosaica, la ley de Moisés, para poder ser aceptos o para poder ser agradables delante de Dios, y se concentran en cumplir ciertas leyes, ciertos ritos, ceremonias para agradar a Dios. Lo hacen con una buena intención, pero con una forma equivocada, porque usted y yo sabemos que nadie de nuestras fuerzas podemos cumplir la ley. La ley se nos fue dada en el Antiguo Testamento, le fue dada a Israel simplemente para dirigirnos a Cristo. La ley fue el ayo, ¿sí? La nana, el que cuidaba al pueblo de Dios y lo llevaba a Cristo para que seamos de Cristo. Y ahora nosotros en Cristo Jesús no estamos bajo la ley, es cierto. No estamos bajo esos 613 mandamientos, no tenemos que cumplir esa cantidad de ceremonias, ritos y fiestas que Dios le dio a Israel, porque ahora en Cristo Jesús estamos completos, y ahora nosotros, aunque ya no guardamos las leyes ceremoniales, porque esas leyes apuntaban a Cristo, al Cordero que ya vino, y ya no guardamos las leyes civiles, sí seguimos guardando las leyes morales, porque las leyes morales expresan el carácter moral de Dios, el carácter santo de Dios. Y usted y yo, aunque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, hemos recibido una salvación para que ahora vivamos en esa ley moral, que se resume en dos en el Nuevo Testamento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y están los primeros 4 mandamientos de la ley moral de Dios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, están los otros 6 mandamientos, donde Jesús, bajo el nuevo pacto, resume la ley en la ley del amor. Y ahora nosotros estamos llamados a vivir en Cristo bajo esa ley, la ley del amor. Y cuando vivimos bajo la ley del amor, hacemos lo que es correcto y agradable a los ojos de Dios, y también lo que es correcto para los hombres. Porque ahora nosotros, los cristianos, no vivimos para nosotros mismos, vivimos para los demás. Nuestra libertad, esa libertad que Dios nos ha dado, ahora es para agradar a Dios, vivir una vida en el Señor. Yo no puedo guardar los 10 mandamientos en mis fuerzas, pero cuando empiezo a seguir a Cristo en comunión con Él, me encuentro cumpliendo con la ley moral, siendo agradable a los ojos de Dios y viviendo en el amor, amando a los hermanos. ¿Y cómo lo demuestro? Cuando no le hago nada malo al prójimo. Porque el amor no busca nada indebido, no es indecoroso, ¿cierto? Ahora nosotros buscamos agradar a Dios creyendo en su palabra, teniendo comunión con Él, siguiéndole a Él, y también amando a nuestros hermanos, amándoles y bendiciéndoles. Pablo aquí, en este capítulo 14 y también en el capítulo 15, los primeros 3 versículos, miramos que él nos habla precisamente de ese amor que debemos tener
hacia los débiles en la fe y hacia los demás hermanos que pueden tropezar cuando nosotros tenemos una actitud equivocada. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos tener una actitud de mansedumbre, de humildad y también una actitud en donde tengamos nosotros consideración de los hermanos débiles en la fe, porque entre nosotros, según lo que dice Pablo y enseña, hay hermanos débiles en la fe. Por eso es que aquí Pablo en Romanos 14 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender. Hace referencia al débil en la fe. Y la pregunta es: ¿quién es el débil en la fe? ¿Quiénes son esos hermanos débiles en la fe? ¿A qué se refiere Pablo? Mire, hay varias razones para que el cristiano pueda ser débil. Una, ellos pueden ser bebés en Cristo. Hay personas que apenas están dando los primeros pininos en el Evangelio, no entienden muchas cosas, son bebés. Y hay que tener paciencia con los bebés. Los bebés son débiles. Entonces, un débil en la fe puede ser alguien que es apenas un iniciante en estos caminos. Ellos también pueden ser aquellos que están enfermos o tienen una enfermedad terminal por el legalismo. Hay personas que no han entendido lo que es la ley y la gracia, lo que es la ley en sí y lo que vino a ser Jesús. Entonces siguen queriendo cumplir con todos los 613 mandamientos que la Biblia le llama la Torá, que le fue dado a Israel bajo el antiguo pacto, ahí en el monte Sinaí, 50 días después que ellos salieron de Egipto. Dios les dio esa ley, leyes civiles para que se gobernaran, leyes ceremoniales, un sistema de sacrificio para que ellos pudieran ser aceptos delante de Dios a través de sus sacrificios, y las leyes morales para mostrarle al pueblo lo que era bueno y lo que era malo a los ojos de Dios. Entonces muchos querer seguir con las fiestas judías, quieren seguir practicando muchas de estas cosas que eran simplemente un tipo y sombra de Jesucristo. Y están aferrados. Los que actualmente, y eso ya viene desde siglos atrás, Pablo tuvo varias contiendas. Ahí en el libro de los Hechos podemos mirar que Pablo tuvo una contienda bien difícil, Pablo y Silas, con los judaizantes que mandaban a los creyentes a circuncidarse, a guardar la ley, las fiestas judías y todo este tipo. Y Pablo les dice: no es así, no han entendido. Y por eso él escribe la carta a los Gálatas, y también les explica ahí en la carta de los Colosenses muchas de estas cosas que eran de la ley y que apuntaban a Cristo. La circuncisión era para Abraham y su descendencia física, era una señal del pacto de Dios con Abraham y con el pueblo que saldría de él. Era algo para Abraham y su descendencia. Ahora la circuncisión aplica a nosotros. No, la circuncisión es del corazón. Pablo lo explica en Gálatas. Por eso es importante que leamos Gálatas, para poder entender lo que la ley decía y lo que ahora estamos nosotros llamados bajo la gracia. Entonces hay personas aún el día de hoy que siguen discutiendo esto, que tenemos que guardar los 613 mandamientos. Algunos hasta creen que también
hay que seguir los sacrificios. Muchos judíos que no han creído en el Señor lo siguen creyendo, que hay que seguir sacrificando, pero precisamente porque no han creído en el Cordero que vino a sacrificarse, a Cristo. Quieren volarse la cruz de Cristo y seguir con los sacrificios cuando ya el sacrificio perfecto fue efectuado para nosotros, para lavarnos, limpiarnos una vez y para siempre. Jesús se sacrificó, dice el libro de Hebreos, para ser perfectos a los santificados. Ya no necesitamos más sacrificios de corderos, porque ese solo sacrificio, el de Cristo, ya nos hizo perfectos y estamos completos en él. Entonces yo no estoy llamado a cumplir todos esos ritos y ceremonias que eran simplemente tipo y sombra. Entonces esto es una enfermedad terminal y estos son hermanos débiles en la fe, no han entendido, siguen aferrados a algunas cosas que a cuestiones como vamos a mirar en esta noche de comidas, de días, como se dio en la iglesia del primer siglo. Los hermanos débiles en la fe pueden estar también desnutridos por la falta de una buena enseñanza, una buena doctrina. Hay personas que no tienen una doctrina muy clara, no han entendido, han leído la Biblia, sí, pero les hace falta instrucción, les hace falta estudio y no han entendido muchas cosas y están desnutridos. Están muy desnutridos. Entonces, un débil en la fe puede ser un bebé en Cristo, puede ser una persona enferma por el legalismo, también puede ser una persona que está desnutrida, le hace falta buena doctrina, alimentarse más, le hace falta conocimiento. Y también un débil en la fe puede ser aquellas personas que están faltas de ejercicio en la fe. O sea, necesitan exhortación. Entonces, esto es lo que es un débil en la fe. Pablo dice aquí que no debemos nosotros contender con estas personas sobre opiniones. Para entender un poco el contexto de este pasaje, tenemos que saber y entender que en la iglesia de Roma, como en la iglesia de Filipo, de Colosa, de Éfeso, en todas estas iglesias habían gentiles y también judíos que se habían convertido al cristianismo. En Roma habían gentiles y habían judíos. Los judíos, desde luego, ellos venían con un trasfondo religioso. Muchos de ellos, de los que se habían convertido, seguían guardando el sábado, guardando algunas fiestas judías. Hay 7 fiestas judías. Si usted no sabía, está la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Son 7 fiestas. Algunos todavía traían por tradición esas cosas, guardaban días, también se abstenían de comer carne de cerdo, porque la ley les decía no coman de estos animales, de estas carnes, y ellos no lo hacían, y se abstenían de comer carne sacrificada a los ídolos, ellos no lo hacían. Pero los gentiles, ellos, como no tenían ese trasfondo judío, ellos no guardaban las fiestas judías, ellos comían lo que les ponían. Y a veces comían cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos y lo comían. Entonces, a raíz de toda esta situación, empezaban a haber contiendas entre hermanos, porque uno comía de todo y el otro solamente legumbres. Uno hacía diferencia entre días, otro no hacía diferencia entre días. Entonces se juzgaban unos a otros, peleaban sobre opiniones de comida,
de días. Y es aquí donde Pablo entonces trata en este capítulo, en capítulo 14 de Romanos, este tema, y él dice aquí en el versículo 1, recibid al débil en la fe, recíbanlo, no los rechacen. Eso está diciendo Pablo. A estos que son niños en la fe, a estos que todavía les hace falta renovarse en su mente, a estos que todavía les hacen falta conocimiento, recíbanlo, no los resistan, no los rechacen. Son bebés en Cristo, no han entendido muchas cosas. Recíbanlo, no lo resistan, es lo que está diciendo aquí. Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recíbanlo, no lo resistan. No se pongan a contender sobre opiniones con ellos, porque este tipo de discusiones sobre opiniones, de cosas que tienen que ver con la comida, con días, no estoy hablando de cosas doctrinales, estoy hablando de cosas cotidianas, como la comida, bebida. Hoy en día, por ejemplo, no hay tanto esta discusión sobre la comida y los días de fiesta. Acá, ahora más que todo surge mucha discusión que si celebran la Navidad o no celebran la Navidad. Y ahí se vuelve una discusión terrible. Que si ponen arbolito de Navidad o si no ponen arbolito de Navidad. Que si ponen lucecita o no ponen lucecita. Y ahí se enfrascan en una discusión que no llevan a nada provechoso. O que si la mujer puede utilizar pantalón o no puede utilizar pantalón. Entonces viene una discusión ahí. Que si la mujer se puede maquillar o no se puede maquillar. Cosas así. Y empiezan a discutir sobre esas cosas. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Sobre opiniones. Otros, dicen el tatuarse, eso es malo. Otros dicen, pues depende de lo que te tatúes. No es que sea satánico, malo. Entonces, hay diferentes opiniones de diferentes temas. Esa polémica existe hoy en día. En los tiempos de Pablo no era tanto de esos temas, no, porque no había eso. Era más que todo sobre días, si guardaban un día, o si hacían una fiesta o no hacían una fiesta, o si comían ciertos alimentos o no. Entonces Pablo comienza diciendo, no resistan al débil en la fe, aquellos que son nuevos en Cristo, que no han entendido mucho acerca de la doctrina de Cristo, aquellos que no han sido ejercitados en la doctrina, que les hace falta conocimiento. No lo resistan, recíbanlo, en otras palabras, recíbanlo, pero no para contender sobre esas opiniones, sobre esos asuntos, porque esas discusiones, hermanos, no van a llegar a ninguna conclusión, porque son temas que tienen que ver con la conciencia del hombre, con lo que yo percibo lo que es bueno y lo que es malo, según mi conciencia. Pero son cosas de opiniones, no estamos hablando de nada doctrinal de la Biblia, sino de asuntos de opiniones. Cuando hablaron de la circuncisión, que era algo de la ley para Israel, Pablo ahí discutió con los judaizantes y aún con los débiles en la fe, porque eran temas doctrinales. Acá Pablo se está refiriendo a opiniones como de comer algunos alimentos o de guardar algunos días. A nuestro tiempo serían opiniones sobre si la Navidad se celebra o no, si se pone pantalón a la mujer o no, si se maquilla o no, cosas así. No nos pongamos a discutir por esas cosas. Tenemos que aprender a ser maduros y a aprender a aceptarnos en nuestras diferencias, porque no todos pensamos lo mismo con respecto a esas opiniones, con respecto a esos temas. Por eso es que Pablo dice aquí
en el versículo 2, después que dice que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Los gentiles comían de todo, hermano. Imagínense, los romanos, esos comían, pero, mejor dicho, ellos comían de todo. Lo que les ponían, comían. Otro que es débil, come legumbre. Mire que Pablo le llama débil al que come legumbre. Muchos judíos no comían cosas, esas carnes que eran sacrificadas a los ídolos y comían carne de cerdo, pero Pablo les llama débiles porque no han entendido en qué consiste la libertad cristiana. Entonces los que comemos de todo, no juzguen a los que comen legumbres, que son débiles, dice Pablo. No vayan a ponerse a contender por eso. Esas cosas no son relevantes. No se pongan a contender sobre eso. Dice, el que come, no menosprecie al que no come. A veces nosotros menospreciamos a nuestro hermano porque celebra la Navidad. O porque, digamos, se puso un tatuaje y lo menospreciamos. O porque celebra el día del papá o de la mamá. Cosas así. Empezamos a menospreciar ciertas cosas que no están como enmarcadas ahí, literal en la Biblia. Y eso está mal. El problema no es que comas o no comas. El problema es esa actitud de tu corazón de menosprecio a aquel que no hace lo que tú haces. Entonces Pablo dice aquí, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. No se pongan a juzgarse por esas cosas, dice Pablo. Porque Dios le ha recibido. Es decir, al que come, Dios le ha recibido. Ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Y al que no come también le ha recibido porque ha creído en el Señor. Ha sido justificado por la fe en Jesucristo. A ambos los ha recibido. No se pongan a discutir por eso. Eso no son temas de salvación. Son temas terciarios. Doctrinas terciarias. Mientras usted crea en lo fundamental, que Jesucristo es Dios, que vino, se encarnó, que se sacrificó por nuestros pecados, si usted cree en la Trinidad de Dios, en la salvación por la gracia, no por las obras, somos hermanos, aunque hayan diferencias de comida, o hayan diferencias de días, o hayan diferencias en que unos celebren la Navidad, otros no, cosas así. A ambos los ha recibido el Señor, dice Pablo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Es decir, deja que coma lo que quiera, o que no coma. Ante su Señor está, y el Señor lo juzgará. No te pongas a juzgarlo a él por esas cosas. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie y cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es el Señor quien nos sostiene a nosotros, comamos o no comamos. Dice Pablo. 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Entre los judíos había unos que seguían celebrando la Pascua, seguían celebrando fiesta de panes y levadura, iban a Jerusalén, celebraban algunos días propios de ellos, de los judíos. Ellos seguían con sus costumbres. Por eso uno hace, dice, diferencia entre día y día. Unos guardaban unos el reposo. Pero habían otros que no, eran gentiles, tenían otro trasfondo cultural.
Por eso dice Pablo, dice, otro juzga iguales todos los días. Entonces había unos que practicaban o celebraban algunos días, otros no lo hacían, tenían todos los días como iguales. Y dice Pablo algo muy importante, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, es decir, esto es un asunto de conciencia. Si para ti comer de todo está bien, si tu conciencia te dicta que está bien, come de todo, dando gracias a Dios, dice primera de Timoteo capítulo 4, nada en sí mismo es impuro. Si lo tomas con acción de gracias, los alimentos son santificados, coma. Si tu conciencia te dicta que puedes comer todos los alimentos, cómelo. Si tu conciencia te dicta que no debes comer sino legumbres, come legumbres, pero no critiques al que come de todo. Y el que come de todo, no critique al que come legumbres, como dijo Pablo ahí en el versículo 2. Son asuntos de conciencia, hermanos. No podemos ponernos a discutir con eso. Mira, hay hermanos, les voy a decir, que dicen la Navidad es satánica. Eso no, eso viene de allá, eso tiene un trasfondo babilónico, el árbol de Navidad. Y dicen, no, nosotros no celebramos la Navidad. Pero hay otros cristianos que lo celebran y hasta lucecitas ponen. Entonces, cuando uno mira eso, esas diferencias, la pregunta, bueno, ¿quién está en lo correcto? ¿Los que celebran la Navidad o los que no celebran? Hermanos, es asunto de conciencia. Para unos, celebrar la Navidad no tiene nada de malo. La palabra Navidad significa natividad, nacimiento. Estamos recordando el nacimiento de Cristo. Y predicamos no solamente el nacimiento, sino su evangelio, que es el que salva la salvación. Para nosotros, celebrar la Navidad no es malo. Estamos convencidos en nuestra mente de eso, nuestra conciencia nos lo dicta. Para otros, eso no está bien. Pero nosotros que celebramos la Navidad no podemos juzgar a los que no la celebran. Y los que no la celebran tampoco pueden juzgar a los que sí la celebramos. Cada quien esté convencido en su propia mente. Y si nosotros celebramos la Navidad, lo hacemos para el Señor. Y los que no celebran la Navidad, también lo hacen para el Señor. Por eso Pablo dice aquí, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y si celebramos la Navidad, por ejemplo, que estoy enseñando, lo hacemos para el Señor. Y los que no lo celebran, lo hacen también para el Señor. No peleemos por eso. Lo mismo la cuestión de vestidos y de maquillaje. Hay unos que se van a un extremo y dicen, no, la mujer no puede maquillarse, no puede colocarse nada, ni siquiera pantalón, porque eso es de hombre. Y se van a Deuteronomio 22:6 y empiezan a decir, no, eso no puede ser, eso es del mundo, eso es satánico, etc. Hay hermanos que dicen, no. Deuteronomio 22:6 está hablando es de el travestismo, que los hombres no pueden parecer mujer ni las mujeres pueden parecer hombre. Pero han tomado ese pasaje ellos y han hecho una ley que dice que las mujeres no pueden utilizar pantalón, como si no hubiera pantalones para mujeres. Eso es lo que dice un grupo de cristianos. Otros dicen, no, la mujer puede arreglarse decorosamente, como Pablo lo dice, no llamando la atención para sí misma, porque hay mujeres que se arreglan exuberantemente y se van a un extremo y se arreglan para hacer que la mirada de los hombres se dirijan a ellas, y ahí está el pecado. La mujer se puede arreglar, maquillar moderadamente,
Eso pensamos nosotros. No hay nada de malo. Pero no podemos criticar a los que no se maquillan, a los que se ponen faldas, porque nosotros pensamos diferente. Ni ellos pueden criticarnos a nosotros, porque son cosas que tienen que ver con la mente, con la conciencia, con cuestiones de opiniones. No podemos contender en esas cosas. Unos dicen, no, ni una cerveza puedes tomarte. Eso es pecado, ni una copita de vino. Hay otros que dicen, cerveza y vino son bebidas de moderación. La Biblia no lo prohíbe. Lo que la Biblia prohíbe es la embriaguez. Entonces ahí hay una disputa. Nosotros creemos que las bebidas de moderación están permitidas. Es mejor que una Coca-Cola que tiene más azúcar. El vino es mucho mejor que, por ejemplo, que una Coca-Cola, que un refresco. Pero ahí están cristianos que dicen, ni una copa de vino, ni una cerveza, pero toman 1 litro de Coca-Cola, que sí les está haciendo bastante daño. Y entonces ponen a criticar al que toma vino, que toma una cerveza. Y empieza ahí una discusión, hermanos, esto es cuestión de conciencia. La Biblia sí habla claramente de la embriaguez, que es malo. Hay pastores que toman vino y cerveza, y en Europa, en Norteamérica, es algo cultural. ¿Cómo podemos juzgar a esos hermanos que toman vino después de la comida o cerveza? ¿Cómo podemos meternos en esos asuntos de conciencia, de opinión? No podemos hacer eso. Tenemos que respetarnos. Ya si alguno anda así como por tomar eso, bueno, ahí está mal. Porque en la Biblia se habla claro sobre la embriaguez. Pero no debemos ponernos a contender. Pablo dice sobre ese tipo de cuestiones de comida, que si tú comes de todo, si no comes, o que si guardas unos días o no guardas unos días. Eso no trae nada bueno. Porque todo lo que nosotros hacemos, ya sea que comamos o no comamos, bebamos o no bebamos, guardemos unos días o no guardemos unos días, todo lo hacemos para el Señor. Eso es lo importante, que lo que hagamos lo hagamos para gloria del Señor. Eso es lo importante, hermanos. Porque ninguno de nosotros, dice el versículo 7, vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y así puede ser que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, y así de los muertos como de los que viven. Pero ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hermano. No nos juzguemos sobre cuestiones de opiniones, porque todos vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Los que celebran la Navidad y los que no celebran la Navidad, ahí van a estar en el tribunal de Cristo. Los que guardan unos días de fiestas y los que no lo guardan, ahí van a estar en el tribunal de Cristo, siendo juzgados por el Señor. Los que guardan una fiesta y otros no, o los que se dicen que maquillaje no, pantalones no, y los que dicen que si se puede arreglar la mujer y por qué no un pantalón, ahí van a estar en el tribunal de Cristo. No nos juzguemos por esas cosas, porque esas cosas de opiniones que tienen que ver con la conciencia, las va a juzgar el Señor, hermano. No nos pongamos a pelear por eso, ni más que son doctrinas terciarias, hermano. Yo he visto iglesias cómo atacan a una a la otra. Yo miraba ahí un pastor que ya rayando el legalismo, el que utilice gorra, gafas es del diablo, que eso es del diablo, que de la moda del mundo. Miraba a una mujer que con un pantalón y una blusa, ni siquiera se veía obsceno, pero eso es del diablo porque tiene pantalón. Se van a un extremo. No podemos ser así. Ni tampoco aplaudir a aquellos cristianos que vienen vestidos como sea, que hay unos que vienen
en pantaloneta, en chancleta a la iglesia como si vinieran a un mercado, o mujeres con descaderados y pantalones que parece que se hubiesen metido con grasa de carnero. Son extremos, no podemos tampoco, todo tiene su límite, ¿cierto? Los extremos siempre son malos, hay que buscar un equilibrio. Entonces, no podemos nosotros estar metidos en esas discusiones, porque todos, dice aquí, compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está vivo. Yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todos nosotros doblaremos nuestra rodilla delante del Señor un día, hermanos, y daremos cuenta delante de Él, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No se preocupe por lo que hace el hermano, si come o no come, o si celebra o no celebra, porque a él lo juzgará Dios y a ti también. Da cuenta de ti mismo. Mira bien cómo estás tú viviendo tu vida en Cristo, porque tu hermano está delante del Señor y tú también, y cada quien daremos cuenta de lo que hagamos. Así que, dice el versículo 13, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, aquí Pablo, del versículo 13 en adelante, nos habla de algo muy importante. Que ese conocimiento que tú tengas, que esas opiniones que tú tengas de ciertas cosas, no vaya a ser tropiezo a tu hermano. Que por tu legalismo no vayas a tropezar al hermano, ni por tu relajamiento cristiano vayas a tropezar a tu hermano. Ojo, porque todo lo que nosotros hacemos puede tener repercusiones positivas o negativas ante los demás. Y si tú por lo que haces estás ofendiendo a tu hermano, entonces ya estás pecando, porque no estás viviendo en el amor. Estás viviendo para sí mismo y no te importa lo que otros piensen y hagan. Dice versículo 14, así que ya no juzguemos más. Vamos del versículo 13, los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pablo lo sabía. Ningún alimento es inmundo en sí mismo. Todo lo creó Dios. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No nos pongamos a discutir con él, diciéndole, este no es inmundo. Si para él lo es, déjelo quietecito. Para él lo es. Según su conciencia, según su mente, él está convencido en su mente que para él es inmundo. Dejemos ahí al que piensa que algún alimento es inmundo. Pablo decía, no, lo sé, que para que nada es inmundo en sí mismo, pero más el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Si por causa de lo que tú comes, si yo voy a una iglesia en donde hacen diferencia entre comida, para ellos es malo comer cerdo, yo no voy allá y me pongo a comer cerdo delante de ellos, porque ofendería su conciencia. Yo no lo hago. Si en una iglesia, por ejemplo, yo tengo a mi esposa y tienen la creencia que las mujeres tienen que ponerse un velo, y a mí me invitan a predicar a esa iglesia, yo le voy a decir a mi esposa, amor, ponte un velo para no tropezar a los hermanos. Por amor a ellos lo hacemos. Es un ejemplo para que entendamos. Porque nosotros ya no vivimos para sí mismos, para agradarnos a nosotros mismos. Ahora vivimos para los demás. Que el Señor nos dé sabiduría para entender esto. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Lo que tú hagas que está bien, que no vaya a ser vituperado.
Tú puedes estar tomando una copita de vino y en sí mismo eso no es pecado. Para ti no lo es. Pero si tú por tomarte esa copita de vino o esa cerveza estás tropezando al otro, entonces estás pecando. Ya no estás en el amor. Que tu bien no sea vituperado por causa de tu imprudencia. Debemos tener respeto en esas cosas. Dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, hay algo mucho más importante que la bebida, que la comida, que si bebes o no bebes, que si comes o no comes, que si guardas unos días o no guardas unos días. Hay algo más importante que eso. Mucho más importante. Y es precisamente la justicia, la paz y el gozo. Porque en eso consiste el reino de Dios. En eso consiste, en que haya paz, gozo, justicia entre nosotros. Y no ese tipo de tropiezos que yo por mi conocimiento, que yo sé que está bien, yo sé que una copa de vino o una cerveza no es pecado en sí, pero si para el otro hermano lo es, yo no lo tomo. Porque lo voy a ofender. Lo voy a tropezar. Debemos entender eso, hermano. Para mí lo es bueno, para otro no puede ser. No puedo yo tropezar a los demás. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos procurar eso, a buscar siempre la paz, la mutua edificación y no ponernos a discutir sobre esas opiniones y a contender o a tropezar a otros por esas cuestiones. Debemos buscar siempre la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No la destruyas. ¿Cuál es la obra de Dios? Ese hermano tuyo por la cual Cristo murió. No vayas a destruirlo a él, vayas a ofender su fe por causa de lo que tú haces. Es lo que Pablo está diciendo. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pablo lo sabe. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Te das cuenta? Pablo sabía todo limpio en sí mismo, pero hay personas que no lo creen así. Entonces, no lo voy a hacer delante de esas personas para no tropezar ni ofenderlos. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano empiece o se ofenda o se debilite. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que el hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hermano, es bueno cuando no comemos ni bebemos para no tropezar a otros. Es bueno porque lo que queremos es no tropezar. Pero si por lo que como, si por lo que bebo, por lo que yo hago tropezar al otro, ahí estoy pecando contra mi hermano. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. ¿Tú crees que se puede comer de todo? Tenla para esa fe que tú tienes, tenla para ti. ¿O tú crees que solamente puedes comer legumbres? Tenlo para ti. Dice Pablo, ¿tú crees que puedes beber vino? Tenlo para ti, créelo, es para ti. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba por lo que come o por lo que no come o por... ¿Sí me hago entender? Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si tú dices que se puede comer de todo, pero tienes dudas como que no lo haces con esa fe,
es pecado. Porque si tú haces algo, debes hacerlo por fe y para la gloria de Dios, hermanos. Todo, y aquí con esto quiero terminar. Mire, ya sea que comamos o no comamos, que guardemos unos días o no los guardemos, o que bebamos o no bebamos, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Si no lo hacemos para la gloria de Dios, si no lo hacemos con fe para glorificar su nombre, es pecado. Porque algunos comen para darse gusto a su vientre y algunos beben por gusto a ellos mismos, pero no lo hacen para glorificar a Dios. Todo lo hacen por el gusto de ellos y para contender acerca de opiniones con otras personas. Lo hacen por contienda, por vanagloria, y eso está mal. Debemos siempre buscar lo que contribuye a la mutua edificación, hermanos. Estos temas de opiniones de comidas, de bebidas, de fiestas, que si se guarda el sábado o no se guarda el sábado, son opiniones, hermanos. No podemos nosotros meternos y querer que todos piensen igual que nosotros y juzgar a ellos por lo que no hacen como nosotros lo hacen. Quiero terminar con este versículo. Dice vayamos a Colosenses 2:16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue de comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te debe juzgar en cuanto a comida ni a bebida. Eso está claro. Hasta un niño lo entiende. O en cuanto a días de fiesta. No debemos ponernos a juzgar en eso. Ni luna nueva o días de reposo. Porque todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Es decir, todo eso que tenía que ver con la comida, que era inmundo, habían alimentos inmundos, habían otros que no, o la bebida, o en cuanto a días de fiesta, las fiestas judías, luna nueva o días de reposo, todo eso apuntaba a Cristo, era un tipo y sombra de Cristo. Ahora Cristo ya vino, lo real ya vino, ahora Cristo ha cumplido la ley por nosotros y ahora al estar nosotros en Cristo estamos completos en Él y no debemos ponernos a juzgar por estas cosas, porque todo esto que miramos en el Antiguo Testamento era una sombra o tipo de Jesús. Ahora Jesús vive en mí y Él es mi reposo. Nosotros no guardamos el sábado por eso, porque creemos que Él es nuestro reposo. Hebreos 4:10. Y el que ha entrado a su reposo, o sea, en el reposo de Cristo, ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas cuando descansó en el séptimo día. Hebreos 4:10. Entonces no podemos ponernos a discutir acerca de eso, ni nadie nos puede juzgar acerca de esas opiniones. Más bien, tratemos siempre de buscar la mutua edificación. Son cosas terciarias, eso no tiene que ver nada con la salvación. Tratemos de tolerarnos en nuestras diferencias. Palabra de vida, pues aquí no celebramos el Shabbat, porque creemos que el Shabbat es Jesucristo. No celebramos la Navidad, aunque algunos digan que eso viene de Babilonia, por lo del arbolito, etc. Aquí no acostumbramos a prohibirle a la gente que no se maquille o que se ponga faldas. No, vístase decentemente, pudorosamente, que es lo que la Biblia dice, no atrayendo la mirada de los hombres así. No condenamos si usted mira, si toma vino o si toma una cerveza, no lo condenamos. Eso lo tenemos acá en Palabra de Vida. En otra iglesia puede ser diferente, son asuntos de conciencia. Cada quien esté convencido en su propia mente, pero no nos pongamos a discutir con respecto a eso. Más bien, amémonos los unos a los otros y sigamos lo que conlleva la mutua edificación. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta
en esta noche. Gracias, Padre, por esa libertad que tú nos has dado en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has hecho libre del pecado para que ahora andemos en vida nueva. Para que ahora hagamos lo que es correcto ante tus ojos. Y también lo que es correcto para edificación de otros. Porque ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para el Señor y vivimos para los demás. Gracias, Señor. Si tú has preparado tu ofrenda, Señor, tómela en tu mano derecha y dile, Señor, de lo recibido de tu mano hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría. Porque tú amas al dador alegre. Bendice las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Este es un tema que para muchos es difícil de entender. Por eso necesitamos mucha iluminación del Espíritu Santo. Y debemos ser maduros en esto. En estas cuestiones de opiniones, de comidas, de días, de bebida. Debemos ser maduros y saber que estas cosas no tienen que ver nada con la salvación. Pueden haber diferencias entre nosotros de pensamiento. Si tú estás convencido en tu mente que guardar algunas cosas es lo que tienes que hacer, hazlo, pero no critiques al que no lo hace. Y el que no lo hace no critique al que lo hace. Tengamos tolerancia en el amor del Señor. No nos pongamos a discutir acerca de estos temas. Podemos discutir de temas doctrinales. Sobre la circuncisión, por ejemplo. Sobre la ley. Sobre la gracia. Vamos a poder discutir de esos temas. Eso está bien. Sobre temas doctrinales que están en la Biblia. Pero temas que tienen que ver con opiniones. De comida, de días, de bebida, eso no pongamos a discutir con eso. Son temas de conciencia. Cada quien esté convencido de su propia mente. Amemos a los demás y no tropecemos a otros por lo que nosotros creemos en estas opiniones. Si por tu opinión tropiezas a otro, estás pecando. Porque ya no estás en el amor, estás tropezando a tu hermano. Si algo es bueno para ti, hazlo para ti delante del Señor. Pero no tropieces para el que no lo es. Sigamos siempre el amor. Vivamos siempre buscando el bien de los demás. No contendiendo sobre opiniones de cosas irrelevantes. Seamos maduros en la fe. Nosotros no debemos estar discutiendo esos temas, más bien profundizando más y más en la palabra del Señor, en sus pasajes, en sus escrituras, instruyéndonos más en el amor unos a otros, aprendiendo unos de otros. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, tú nos has dejado tu palabra. Y tú nos juzgarás un día, estaremos en el tribunal de Cristo. Y ahí daremos cuentas de cada cosa que hemos hecho delante de Él mientras estuvimos en este cuerpo. Ya no te preocupes en juzgar acerca de opiniones a tu hermano. Déjalo que Él está en pie delante del Señor y Dios le ha recibido. Más bien, ocúpate de ti, de estar bien delante de tu Señor, porque un día vas a tener que dar cuenta delante de Él. Y debemos preocuparnos siempre de estar ahí, delante de Él, agradándole, siguiendo sus pasos, imitándole a Él en todo.
porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas. Hoy colocamos nuestras cargas delante de ti. Levanta tus manos en esta noche al Señor y dile: Señor, fortaléceme, vivifícame. No permita, Señor, que yo caiga de la fe. Ayúdame a seguir adelante, a seguir, Señor, creciendo en conocimiento, en amor hacia ti, hacia los demás, Señor. Ayúdame a seguir adelante pese a las pruebas, las dificultades. Tú eres un Dios bueno y tú nos ayudarás en cada aflicción, en cada situación. Lo único que tú tienes que hacer es buscar al Señor. Ora, pide con fe y verás la gloria de Dios. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Sigue confiando en el Señor, sigue adelante, que Dios es bueno y nos levantará, porque Él no dejará para siempre caído al justo. Él nos ayudará para seguir adelante, para que podamos seguir haciendo su voluntad y un día podamos presentarnos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor. Y recibiremos recompensas en lo que hayamos hecho. Bendice, Señor, nuestras vidas en esta noche. Bendice a toda la congregación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.